Estamos esperando que venga el carpintero ahora, que traigan la tremenda puerta esa. Vamos a cerrar todo con llave en unos días. Y esto no puede quedar afuera. Y yo también, por primera vez, estoy viendo muchas de estas cosas que ya ni me acordaba que existían. Acá encontramos los muestrarios de los pósters psicodélicos del Tercer Ojo. Aquí está mi Chevrolet Impala, mirá, se ve un pedacito nomás. Estas fotos yo ni sabía que existían. La última acción en este viaje es cerrar la casa. Fort Knox. La llave no sé dónde está. Buenos días, zorrito. ¿Listo para el desayuno? Ahí esperando en la terraza. Oh, con sueñito. Bueno, esta semana empieza el proceso de cerrar esta casa. Ok. Llegamos. ¿Hasta dónde llegamos en este viaje? Sí. La verdad que esperábamos tener mucho más terminado, pero no se dio. Estamos ya en el proceso de cerrar la casa. Ya se ha puesto por los postigones, las ventanas, las puertas. Hoy vienen a instalar una puerta corrediza actualmente, que se va a poner aquí en la galería. Y sí, por este viaje ya no creo que podamos hacer mucho más. El tema de los pisos quedó bastante olvidado, resultó bastante mal. Y bueno, los revoques finos que faltan tampoco nos hicieron. No se terminaron al lado de las vigas, no se limpiaron las maderas que han quedado todas llenas de cal. En fin, no vale la pena amargarse porque es lo que es. Vamos a ver si en el próximo empujón podemos ya terminar todo y conseguir gente que realmente sepa de estas cosas y lo que están haciendo. El techo, estamos muy contentos, se hizo un muy buen trabajo. Estamos esperando que venga el carpintero ahora, que traigan la tremenda puerta esa y que la coloquen. Vamos a estar aquí hasta que lo hagan para estar seguros de que lo hagan bien. Y después ya los días que quedan va a ser de limpieza y de tratar de dejar las cosas lo mejor posible, en el mejor estado posible, para que cuando se llegue la próxima vez se pueda largar nuevamente rápido. Así, eso es familia, así son las cosas. Entonces, como mi papá les estaba mencionando, hoy estamos esperando el carpintero. Nos dijo que va a pasar entre eso de las 12 y 2 de la tarde, así que hemos venido un poco tempranito para ir avanzando con otros trabajos. Pero el trabajo más importante de hoy es instalar la puerta corrediza que va a ir aquí y que en un futuro va a dar acceso a un deck de madera, que bueno, todavía nos falta por construir. Pero sí, nos han hecho una muy linda puerta, nos enviaron fotos, así que vamos a ver cómo se ve en persona y espero que por favor entre y sea la medida justa, porque bueno, al final se hizo un contrapiso bastante grueso, también una carpeta que salió más gruesa de lo que pensábamos y luego los porcelanatos. Así que esperemos que entre la puerta. Eso sería muy buenas noticias hoy día. Entonces, primero que nada, primer trabajito esta semana que era bastante urgente, era poner las ventanas y los postigones de regreso en su lugar, porque se había sacado todo para darle una lijada
y hacerle un tratamiento con cetol. Le pusimos un color cedro, un poco rojizo, porque bueno, la madera estaba bastante deteriorada por el clima y sí, necesitaba un poquito de atención. Así que ese fue un trabajo que se hizo. Y bueno, como pueden ver, quedó muy, muy linda la madera. Aquí les muestro la ventana, que es un color un poco más oscuro, y los postigones. Ahí los tienen. Así que en esta semana que viene vamos a empezar a cerrar todo. También tuvieron que cortar las puertas originales, porque como saben, el contrapiso, la carpeta, el porcelanato, todo eso le dio más altura a nuestro piso original, así que las puertas ya no entraban, pero bueno, vinieron con una máquina, creo que era una sierra, y le sacaron un buen tanto, un buen cacho a esas puertas. Se lo ve pesado. Calme. Ya. Hugo, un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Tratando de recibir un poco de oxígeno. Acá en la altura es bravo, ¿eh? Este se me hace que va a ser jodido, ¿no? Este es pesado. Este. Este es pesado. Ah, pero entre los tres lo llevamos. Sí, ¿no? Oye, lo hay que lo hagas ahí, güey. Lo llevamos por allá. Sí. ¿Querés que te lleve la herramienta, Carlito? Bueno. Cuidado en las escaleras. Este va por adentro. ¿Qué? Cuando vengan estos, viste, seguro que van a protestar por el frío. gusta el frío. No, y les agarra justo julio, agosto. Salíamos de la propiedad, eso de las 5 de la tarde, y volvíamos a las 2, las 3 de la mañana. A pata, ¿eh? Ok, amigos, trabajito esta mañana con Samuel. Estamos usando esos músculos. Ojo. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Entonces, el trabajo hay que entrar Sí. todo. Sí, ya llevamos, no sé, tal vez media hora entrando el porcelanato. Así que sí, vamos a cerrar todo con llave en unos días. Y esto no puede quedar afuera. Ok, acá estamos encontrándonos con el pasado, familia. Encontré mi sombrero de cowboy que compré en Estados Unidos cuando hicimos el viaje a California con mi hermano en la camioneta, en la station wagon, en la Ford LTD. Y cuando llegamos por allá por Nevada o Colorado, nos compramos. Yo compré uno blanco y él compró uno negro. Habíamos visto tantas películas de cowboy, Bonanza y todo eso, y los sombreros nos volvían locos, así que tuvimos que comprarnos un par. Después acá tenés, este era la valijita, mira, tiene la llave todavía.
Date cuenta. Esto es historia pura. Esta era la que usaba tu abuelo para viajar cuando nos venía a visitar a Necochea. Lo único que traía era esto, un maletín. Y ahí adentro traía, no sé, algunos calzoncillos, medias. Él siempre andaba con pastillas de carbón porque cuando viajaba le hacía mal el estómago. Ah, igual que a ti. Sí, es hereditario, los nervios, eso. O sea que esto es lo que traía. Él tomaba para ir de Buenos Aires a Necochea, llegaba en, ¿cómo se llamaba? La Estrella, en la Costera Criolla. Eran las dos líneas que salían de Buenos Aires, iban hasta Necochea. Venía en bus. Y hay veces que uno no tenía asiento, le tocaba viajar parado, se venía el viejo. Decía, tuve que viajar parado hasta no sé dónde porque no había asiento. En la época que todo el mundo fumaba dentro de los colectivos y parecía que estuvieran haciendo un asado ahí adentro, el olor a humo y a tabaco. Pero bueno, esta era su valijita. Aquí tenemos, mira lo que hemos encontrado. Esto es de cuando tu tía hizo el examen para irse a Estados Unidos con el American Field Service. Es todo el examen que ella dio para pasar y se fue un año a estudiar a Estados Unidos a hacer la escuela secundaria el último año. Acá tenemos una foto de la casa de arriba cuando se estaba construyendo. ¿Esto qué año será? ¿Si el 45 o el 46? A ver si dice atrás. No dice. No dice nada. Y Sierra bueno, pelada era en ese entonces. no había nada, no había un árbol. Estos son todos documentos de la propiedad. Aquí que hemos encontrado. Oh, bueno. Ahí está el reloj de tu abuelo. El reloj con carillón. Este me lo recuerdo bien. Ding, dong, 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 dong. Bom, bom, bom. ¿Te acordás? Sí. Y eso era cuando era la hora. Cuando era la media, hacía solamente ton, ton. Y al cuarto también tocaba. Hay que buscar la manija para darle cuerda. ¿Encontramos otra cosa más? Algo interesante. Para que vean que todo lo que yo les he ido contando en la historia de vida es verdad. Que en ningún momento les he mentido o les he dicho cosas que no son. Acá encontramos los muestrarios de los pósters psicodélicos del tercer ojo. Mirá, me acuerdo de esto. Habíamos traído. Mirá, American Woman. Mirá, acá está. Ese me acuerdo. ¿A dónde estarán los Midnight Owls? O búhos de medianoche. Tiene que haber uno que era búhos de medianoche. ¿Cuál se vendía mejor? Todos se vendían bien. Y tenían los números y los nombres. A ver si encuentro el búho. Esto era el Mylar, le llamaban. Los pósters que brillaban con esta... Era un papel. ¿Viste ¿ves? el nombre de la tienda, The Third Eye? The Third Eye. Bueno, ese se perdió. Qué lástima. Esto es historia puro, ¿eh? Mira, a ver si están los búhos de la medianoche, eso me los acuerdo, pero... ¿Estos son pescados? No, esos son dos pescaditos abajo. Tienen que estar porque era uno de los más famosos. Arabesque, este me acuerdo un montón. Había uno que era el número 500, que era como unas cosas anaranjadas y negras. Mira, este se vendía cualquier cantidad, este también, las caras, viste, así, típico... casa de piedra. Vamos a ver los búhos de la medianoche. Ahí está el 500, mira. ¿Te acordás que te dije? Ahí está. Midnight Owls, búho de medianoche. Ahí están, me acuerdo como si fuera hoy de esto. Bueno, estos son todos recortes que le mandábamos cuando queríamos construir el hotel para sacar ideas. Un poco de inspiración. Ahí veo que sacaron unas cuantas ideas. Tu abuela, Esto está todo lleno de cosas que uno traía como para agregarle a la construcción. Si hay cosas y si hay esfuerzo puesto acá. Pero bueno, a ver, ¿qué más hay acá?
Ok. Hay muchas cartas y hay muchas fotos que puse de lado. Estas son cartas. Si mal no recuerdo. A ver, ¿qué? Ok. Ahí están las cartas que nos mandábamos con tu tío. Cuando él estaba en Canadá, yo estaba acá. Tiene que haber otro todavía con con los recibos de los giros que yo le mandaba. Eso también los habíamos guardado. No sé dónde estarán. Pero bueno, esto para un día, para que se pueda leer todo esto, ¿no? Porque salud, es la historia de la propiedad, de cómo se hizo, de lo que costó. A ver. ¿Qué más hay acá? Entonces acá vamos a tener que limpiar el closet. Porque les muestro, cuando estuvieron trabajando en el baño del otro lado, pegándole a la pared, se aflojó el cemento o el revoque de esta pared y todo se desmoronó dentro del closet donde yo había guardado cosas. Libros de cocina para sacar recetas cuando teníamos el hotel. Vamos a ver acá cómo sacamos esto. ¿Ya viste la cabeza del ciervo? Sí, no sé qué hace ahí. ¿O de quién era? No sé, lo habrá traído. Oh. Que Vamos a saquemos sacar todo para el esto. balde, todas esas cosas. Esto está en vivo, familia, vivo y en directo. Acá no hay nada de planeado ni nada. Así como está sucediendo, lo están viendo ustedes. Y yo también, por primera vez, estoy viendo muchas de estas cosas que ya ni me acordaba que existían. Eso hay que arreglarlo después. Ahí es donde comprábamos los pasajes en Montreal para venir acá. Andes, Canandes. Y te daban esto con toda la información para viajar. ¿Ves? Todo. Pasajes. Hay que verlos con tiempo. Que respiren. ¿Qué encontraste? A ver, este era de tu abuelo. De cuando él andaba por la selva misionera. Y tenía uno así y tenía el otro con la hipodérmica, la jeringa, y ahí llevaban el suero antiofídico para la yarará y las víboras de la cruz. Y este era el botiquín con los remedios. Mira, aquí llevaban los remedios de aquella época, ¿viste? No sé si todavía hay alguno que tenga algo. ¿Y qué sería? No sé. Pero bueno. A ver qué dice. ¿Estará en alemán? Sí, creo que sí. Este. Ahí está. Historia pura. Se conservó. Y el otro de cuero también, que era donde iba la cajita de acero inoxidable, donde se hervían las agujas. Y tenía la aguja, la inyección, que era toda de un vidrio medio blanco lechoso, así, con las marcas de los... el graduaje de los mililitros. O sea que, bueno, ahí tenés algo de historia también. A este ciervo todavía se le ven las pestañas. Hay que limpiarle el cuernito. Aquí. Oh, mira. Estos son los recibos de cuando funcionaba el hotel. Estadía, 25 del 1 del 98, 45 pesos por persona. 2 personas, 90. Estadía, niña de 3 años, gratis, se ve. 2 Coca-Colas, $1.50 cada una, 3.
2 medias pensiones, 90. Eran pesos dólares, ¿eh? Era el 1 a 1, 98. 4 estadías, media pensión, 45 por persona, 2 cervezas, un vino blanco Kleinburg, 2 cervezas. Mira, estadía, 45, media pensión, 90 pesos por habitación, 2 personas. Un vino San Felipe, una cerveza, una media pensión. Estadía, Coca-Cola, cerveza, Sprite, cerveza, media pensión. Esto es el 31 del 1 del 98. Bueno, entonces ahí lo tienen para que también vean que funcionó. ¿Okay? Acá, con esto que les estoy mostrando, se confirma todo lo que yo les he contado. ¿Okay? Para que digan, Daniel nos contó la posta. Y no todos esos que comentaron que son todas mentiras, que son todos inventos. Ahí están. A ver qué hay acá. Bueno, son todos recibos, facturas. Okay. Después vamos a arreglar un poco mejor, ¿no? Ahí acá. También papeles. Aquí tiene que haber muchas cosas de la propiedad también, ¿viste? La licencia para manejar el taxi de tu tío, de Montreal. Acá está, si no me equivoco, cuando yo tomé la comunión. La primera comunión. Sí. Acá está el rosario. Estas eran las estampitas que te daban. Estas las regalabas a la gente, ¿viste? Ahí estaba el rosario. Y el librito con las tapas de nácar. 260 pesos. Esto era de Necochea. Camino de la Gloria, ramilletes, oraciones de la mañana al despertar. Todo lo que tenías que saber cuando te hacían tomar la comunión. Se salvó. ¿Cómo? No sé. Ok, ahí tenés otro recuerdo, Audrey. De tu papá, es este. La familia, el abuelo, tu bisabuelo vendría a ser este. Cayetano. Tu abuela. Esto es historia pura. Esta foto yo no las había visto, ¿eh? Aquí, ¿quién está? En las cataratas del Iguazú, Ercilia con Luchi y Mónica, tu abuela con tu tío y tu tía. En las cataratas del Iguazú, en el año 1951. Estas fotos yo nunca las vi, primera vez que las veo. Acá está tu abuela, le decían Cuca a ella. Vestida como española. Sí, acá estamos en la ciudad de Quebec, un viaje que hicimos a la ciudad de Quebec, creo. Ahí está tu abuela. Ahí también. Mira. Ahí está. Se ve cuando tenía a tu tío recién. Esta ya es tu abuela mayor. Miren lo que andaban en aquella época. Miren ese auto. Interesante, ¿no? Ahí está. Tu abuela de joven. Mira esos peinados que usaban en aquella época. Bueno, hay muchas fotos, o sea que vamos a ver otro día un poco más. Pero ahí hay historia. Acá encontramos el Martín Fierro con tapa de cuero. ¿Vos nunca lo leíste, el Martín Fierro? No. Tendrías que leerlo. Es poesía. Es uno de los libros, una obra, pero increíble. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomos de la historia universal. Pero bueno, esta es de mi hermana. Este le regaló mi mamá cuando ella terminó la escuela, creo que la escuela primaria. Igual que a mi hermano le regaló la enciclopedia británica. A ella le regaló esto. Y bueno,
siempre los buscó y creo que los quería, pero no los encontrábamos, dónde estaban y ahora aparecieron. Así que voy a ver si los llevamos de a poco, de alguna forma hay que hacérselos llegar, porque esto tiene dueño y ella es la dueña, ¿no es cierto? O sea que... Ahí está. Ahí está. Miren ese espejo. De la época de... En la época de Ñangue. A ver qué más hay por acá. Este es el álbum de tu tío. A ver. ¿Qué hay acá? Este es de tu tío en un viaje a Miami. Oh, mira. El primer auto que compramos en Estados Unidos. El Pontiac Le Mans. Ahí está. Primos de tu abuela en Cuba. Cubanos, ¿no? En Cuba, en Miami. A la casa de ellos llegamos nosotros cuando llegamos a Miami. Nos recibieron ellos. Ahí está la camioneta, mirá. Con esta cruzamos todos los Estados Unidos. Yo pensé que no existían las fotos, che. Ahí está. Este soy yo, el chalet. Esta es la casa que estamos renovando para los que no saben. Sí, y este es el viaje que hicimos a través de Estados Unidos. Ahí está tu papá. Tu tío cuando veníamos los veranos, mirá, acá. Vestido medio de... De gaucho. De cowboy. A ver, míralo a Thunder. El ovejero belga, del que tanto hablan. Mirando por la ventana. A ver si está la foto del Susan. Mira, el restaurante de Nueva York. La parte de la cocina. Ahí estaban las freidoras, todo eso. Estas fotos yo no las tengo. La hostería, cuando tenía las ventanas pintadas de verde. Wow, y era todo pasto. Sí, era todo jardín. Para que te des una idea, ¿viste? Ahí estoy yo. La playa. ¿Cómo se llama? Un shrimp. A ver. Oh, esto me acuerdo. Mi hermano me tiró la foto, yo estaba orinando contra un árbol allá en Wisconsin, creo que fue. Ay, a ver. Este fue todo el viaje por Estados Unidos. Ahí habíamos parado la camioneta. ¿El perro también fue, Thunder? No, aquí está mi Chevrolet Impala, mirá, se ve un pedacito nomás. Este es Nueva York. Mira esa camisa que tenía yo, esa la querían todos. Cuando fui a Europa, cuando estuve en España, me la querían, pero me la pedían por favor. Ahí está el Thunder y aquí está mi Impala 64 Super Sport. Tiene que haber una foto que está el auto de costado y estamos los dos con el perro y yo. Yo se la pedí a mi hermano y él me dijo que ya no había, que no la tenía, que no se acordaba, ¿viste? Si podía haber alguna. Ahí está el Grand Prix. Primer vehículo que compramos en Estados Unidos. Bueno, ahí está el Susan. Este barco lo queríamos comprar. $10,000 pedían en el año 76, 75. Pero había que hacerle un montón de trabajo. Con mi hermano dijimos, nos vamos, lo compramos y nos dedicamos a andar por el mundo como piratas, ¿viste? A contrabandear whisky y todas esas cosas. Capaz que nos hubiera ido mejor, ¿no? Acá estamos, ¿ves? Tu tío con un rifle. Con un Winchester. Acá está la entrada de los eucaliptos, que hoy no se la ve. Ahí está. A ver qué más hay por acá. Oh, mira, ahí está tu abuelo en Buenos Aires. Mira. En la esquina de Cochabamba y... ¿qué será? ¿La 9 de julio esto? Que toda esta foto yo ni siquiera sabía que existían. Acá estamos con el primer auto que compramos en Canadá, un Chrysler, creo que era un Fury, una cosa por el estilo. A ver, ¿qué más hay? Ahí, míralo al Thunder nadando conmigo en el lago allá en... Esta foto yo ni sabía que existían. La hostería. Mira cómo estaba eso. ¿Ves cómo se puede recuperar y volverla a su esplendor, digamos? Este es un auto que manejaba tu tío, un Camaro. Ahí está tu papá, en Quebec. El Thunder. Ahí está tu mamá, un viaje que me vino a visitar a Montreal. Los giros.
que se le mandaban a tu tío. 1989. Giros a Argentina, 1988. 270, 130, 100, 50, 200, 200, 200, 100. Por ahí tiene que haber una pila así más o menos de recibos de giro. Esto no sé por qué están separados, pero bueno, ahí lo tienen como se construyó eso que está ahí en el medio de una loma de una sierra cordobesa, ¿no? Eso es lo que costó hacerlo, el sacrificio. Ok, vamos entrando. Les mostramos cómo vamos cerrando la casa. Ya. Últimos días. Mañana es el último día, mediodía nada más, o sea que ya tenemos que ir pensando en cerrar todo para que quede seguro. Hemos entrado lo que ha quedado de material dando vuelta por ahí afuera para que no se extravíe, ¿okay? Entonces queda todo aquí adentro. Ya se colocaron todas las ventanas, los postigones, las cerraduras, así que sí, lamentablemente no se pudo terminar, pero bueno, la próxima será. Yo pienso que un mes de trabajo intenso más o menos, si los muchachos se ponen las pilas, lo tenemos terminado. En este viaje yo pienso que Audrey, sin experiencia, nada, ha hecho un montón con lo que le ha tocado. El techo fue un trabajo muy grande, la verdad que eso llevó bastante tiempo y quedó muy bien el techo. Así que ya esa era la parte más preocupante, porque era la parte que estaba más desmejorada, si se quiere, y entraba agua y humedad y todo eso. O sea que ahora ya teniendo el techo arriba, estando seguro, ya tiene las canaletas de desagüe, tiene todo bien puesto. El resto es terminar con los revoques, terminar con el piso y el baño y la cocina. Y ya estaríamos, ¿no? Creo que bueno. sí. Y después pintar un poco, por supuesto. Ya. Instalar caldera, calefón, Sí, pero termotanque, todo eso. Esas son cosas que van rápido, porque es nada más, son aparatos grandes que tienen que ir conectados a la línea de gas y a la línea de agua. Los radiadores ya tienen los nipples ahí que están listos para enchufar el radiador, o sea que no, yo pensaría máximo 2 meses tendría que estar. Así que de eso se trata. Ha sido un buen empujón, estamos bastante cansados, poco a poco vamos avanzando, lo vamos llevando, pero como ya les digo, no estamos en una carrera tampoco, porque igual aunque quisiéramos ir más rápido, hay que ir con las finanzas, como quien dice. Hoy moviendo cosas de un lugar para el otro, muebles, o sea, cosas que quedaron aquí afuera, por ejemplo, una mesa olvidada que tenemos que guardar, puertas que van dentro del chalet pero no llegaron a instalar, cosas así, cosas de último minuto que no pueden quedar al aire libre, digamos. Así que es nuestro último día acá, nuestra última mañana, y hemos venido a la propiedad tempranito para terminar de organizar estas cosas de último minuto que nos quedaron, y también estamos ventilando todos los espacios. Así que hoy nos ha tocado un lindo día de sol para hacer que es invierno. Se siente lindo, la temperatura va a subir a unos 23 grados, así que hemos abierto puertas, ventanas, todo, que entre un poco de aire fresco y corte esa humedad. Y corte esa humedad, ese aire frío, mojado en los ambientes. Así que eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Bueno, ahora sí, oficialmente empezamos a cerrar la casa. 3:20 de la tarde, a las 6 nos viene a buscar el taxi para llevarnos a tomar el ómnibus. Y bueno,
la última acción en este viaje es cerrar la casa, que la hemos dejado ventilando el día de hoy para que se vaya un poco la humedad y todo lo que está húmedo del cemento, etc. Así que sí, vamos a comenzar a cerrar. El fuerte. El Fort Knox. El fuerte Knox. Que calce bien, arriba y abajo. Sí. Esta está cerrada. Tengo que dejar todo bien cerradito. Ahí se nos va la luz. Bueno. A ver. Vamos aquí. Ok. Fort Knox. La llave no sé dónde está. Ok. Eso ya está. Vamos a cerrar aquí. Pienso que está todo cerrado. ¡Tada! C'est fini. Ok. Bueno. Terminó el viaje a Córdoba. Hicimos, hasta aquí llegamos. Y bueno, la próxima se terminará lo que no se pudo hacer ahora. ¿Cierto, Audrey? Exacto. Así que ahora nos vamos para la casa a prepararnos porque ya son las 3:30 y en un rato nos vienen a buscar. Así que familia, chau chau. Ay, 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 amigos, recién cerramos la casa. Samuel estuvo volando el dron. Samuelito. Último vuelo, Samuelito. Sí, Último vuelo del año. Wow. Wow, un gran proyecto. Sí, Sí. la verdad que, uy, este ha sido un trabajo muy, muy grande. En el comienzo no sabíamos todo lo que había por hacer, o sea, no teníamos idea, pero hemos avanzado tanto en estos últimos 8 meses y hemos logrado tanto que ahora estamos motivados. Como que sí, lo podemos hacer, lo podemos terminar, es posible. Vamos. Así que sí, esos son los sentimientos en ese momento. También, amigos, el pelo de Samuel. Miren qué largo se ha puesto en estos últimos 8 meses. 8 meses. 8 meses de crecimiento. Sin barber. Sin ir al peluquero. Sí. Así que, bueno, ya cerramos todo. Ahora tenemos que caminar a la casa que alquilamos. Terminar de empacar. Tenemos varias maletas. Y de ahí a bajar al pueblo. Nos viene a buscar un remis. Nos tomamos el bus, el colectivo a Buenos Aires. Y tenemos un día antes de regresar a Canadá. Estamos cansados. Cansancio es poco. Así que ya. La verdad que vamos a disfrutar esta pequeña estadía en Canadá. Vamos a visitar a la familia. Tal vez viajar un poco, tal vez recorrer un poco de las Rocallosas. Veremos. Pero bueno, este viaje ya se termina, amigos. Pero estamos muy, muy contentos con todo lo que hemos logrado. La verdad que, si hubiéramos sabido unos meses atrás en qué nos estábamos metiendo, no sé si lo hubiéramos empezado, amigos. No sé si hubiéramos
creído en nosotros mismos, ¿se puede decir así? No sé si hubiéramos tenido la confidencia. Hay algunos que plantan, pero allá llueve mucho en la zona de la Columbia Británica, todo eso, y tienen viñedos y producen vino, y yo digo, no, con la que no se prueba no se sabe, ¿verdad? ¡Paperonis! Ven acá, Paperoni. Ven acá, Paperoni. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¿Anunciar la llegada de los pasajeros vos? Anuncio la llegada de los pasajeros. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, Big Stretch! Vamos a alimentar los perros de la terminal de ómnibus. ¿Pepa? ¡Oh, yum, yum! ¡Qué rico! ¿Y tú quieres Pepa también? ¡Oh, yum, yum! ¡Delicioso! ¿Está bueno? Está bueno. ¿Uno más? A ver, estamos compartiendo entre 3. Yo me como la mitad. No, por mitad. Oh, yum, yum. Delicious cookie. Qué suavecita que es, ¿no? ¿Y tú, papá? Oh, muy bien. Muy bien. Sabe sentarse. Cama sweet. Cama sweet. Cama sweet. O sea, que nos tocó al final del colectivo y eso está bueno. Porque si esta noche estoy con gases, Ay, por favor. aquí. Ok, tranquilitos ustedes dos que no tienen vergüenza. Ahí está. En el último asiento de todo el ómnibus. Así que entonces, familia, acá los tenemos a los dos momificados. Parece que estuvieran. Aquel ya murió y Audrey ya está que se cae en cualquier momento. Coche cama, así que vamos a dormir muy bien esta noche. Free gaso. Ya.